Buenos días, profe. Buenos días. ¿Tienen alguna duda que quieran resolver o algo? Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Ahorita comenzamos, ¿eh? Hola, profe. Buenas Buenos tardes. días. Tardes. Buenas tardes. Ahorita comenzamos, ¿eh? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahorita comenzamos. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, Yael. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, ¿cómo estás? Aquí andamos, aquí andamos. Ok, ¿tienen antes que nada para avanzar alguna duda con respecto al proyecto, a clases, algo más? Yo, profe, ¿qué dijo que se tenía que entregar para el primer parcial? Los planos Planos, puros diagramas. van a ser en AutoCAD Electrical. En Electrical, así es. Lo que ya saben Ok. manejar, que vimos en sexto. Ahora, pero en aplicado a conceptos que ya estamos viendo, ¿no? O sea, ya tienen los actuadores, a partir de los actuadores es cómo los voy a proteger y cómo los voy a activar. ¿Alguna otra duda? ¿Y podríamos poner relevadores de seguridad? Claro, el que quieran. Ahora sí que Pero bueno, depende mucho de qué quieran hacer con qué relevador. Y buscar, por ejemplo, yo les puedo dar algunos ejemplos, pero más que nada, lo ideal es identificar qué quiero hacer primero. Esto es como, no sé cómo explicarlo. Mm, Esto es como ligar, Rico. Sí, hasta cierto punto. no, pues ya fue. Pero hay veces en la que tú estás completamente seguro en que quieres andar con alguien, ¿cierto o no? O sea, no sabes cómo, pero tú dices, esto sí puede, o sea, porque cuando es así como que ya platónico, tú desde un principio sabes, nada, es imposible, ¿no? Pero hay veces que tú dices, o sea, yo sé que esto quiero y tejones que no hay ardillas, ¿sale? Entonces, Sí. primero tienes que identificar qué quieres hacer bien. ¿Quieres proteger? ¿Qué quieres proteger? Aunque hay un motor. ¿Qué necesitas identificar o cómo lo vas a diseñar para que puedas hacer algo que cumpla con lo que tú quieres hacer? No sé si me explico. Sí, como ver los requisitos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que les recomiendo? La única forma en que platiquen o vean esto es que se reúnan, pero no se junten. O sea, tienen Teams. Ahí júntense en el canal o hagan un canal de Discord y ahí platiquen sobre qué quiere hacer cada parte
¿Qué le gustaría, por ejemplo, si a uno de ustedes les interesa mucho la parte de automatización, pues obviamente se va a querer ir al programa. Pero automatización no nada más es la maniobra. También implicaría el mover elementos y es ahí donde también te puedes o te tienes que meter en la parte de qué sensores, cuáles sensores, qué marca. Lo que sí me pueden preguntar sobre de marcas de ciertos elementos y yo les puedo decir si sí o si no, no. No sé si hasta aquí hay alguna duda. ¿En qué situación nos diría que no a una marca? ¿O por qué? Es muy difícil. O sea, solamente que yo de plano vea que está seleccionando no tanto una marca, sino un elemento que no corresponde. ¿Sí me explico? O sea, que yo te diría, híjole, o sea, es que eso no tiene sentido con lo que estás poniendo. Ah, ok, ya. Ahí sí, si no tuviera sentido, un ejemplo, le estás poniendo un variador de directo a un motor de alterna. Oye, pues no, o sea, no tiene sentido. ¿Sí me explico? Sí. Ahí sí, para que veas. ¿Alguna otra duda? También la entrega de primer parcial es de todo el grupo, ¿no? Así es. Ok. Y nada más tienen que escoger a una o dos personas para explicar la parte de los diagramas. Y yo puedo preguntarle a esas personas y todos pueden contestar, ¿no? No pasa nada. Sin embargo, obviamente tiene prioridad los que están hablando, pero vamos a suponer que ustedes escogen a Rico para que defienda. Y hay una parte en la que se atora Rico, no hay problema que le ayude. Sin ningún problema, ¿no? O sea, no es una inquisición, es a lo que voy. Simplemente es un ejemplo de cómo pudieran hacer un trabajo bajo estas condiciones de pandemia, ¿no? Porque lo ideal es que, ¿saben qué? Lo tienen que hacer como lo han hecho casi todas las generaciones, a excepción de la pasada. Una pregunta, ¿podríamos ir checando con usted, nuestro respectivo avance de decir, oiga, profe, mire, aquí está como que un Sí, diseño, por lo menos pues de la parte de claro alimentación? que Ah, sí. ok. Si no puedo, mira, el único detalle es, obviamente, pues yo tengo trabajo, pero si estoy disponible, contesto. Si no estoy disponible, no te preocupes, lo vemos en clase. O sea, tenemos un montón de clases para esto. El segundo parcial es el más largo. Este parcial ya se va a acabar. Entonces, el segundo parcial sí es muy, muy largo. Entonces, y además tienes vacaciones de Semana Santa. La idea, ¿cuál es? Que en vacaciones de Semana Santa y de Pascua no tengas tarea más que continuar con tu desarrollo del proyecto. O sea, que ahí puedas aprovechar tu tiempo libre. Porque, por ejemplo, en materia no te dejaría tarea. Te dejaría que tu proyecto, pero ese es final. O sea, ahí tú lo que te recomiendo es que trabajes en él, más que nada porque vas a tener un poco más de tiempo extra para poder pensar en él, ¿no? Y que en lugar de que estés aburrido en tu casa porque no vas a poder salir, pues sigas en tu casa, pero ya no estés aburrido, ¿no? Estés pensando en este proyecto, que es súper divertido, yo lo sé. Sí, profe. Va. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Ok. Si no hay dudas, pasamos entonces a lo que son otros elementos de control que les pueden ayudar con la parte de el diseño o el planteamiento de su máquina, ¿no? Sabemos que entonces un control de velocidad o un drive o un variador de frecuencia es el término que le vamos a asignar a cualquier equipo electrónico que sea capaz de regular la velocidad de un motor eléctrico mediante, por ejemplo, el control de la frecuencia que se suministra al motor. Y por lo general su objetivo va a ser el de mejorar la eficiencia de un proceso en el cual pues aplicamos este equipo o colocamos este equipo, ya sea ahorrando energía, arrancando de manera suave, teniendo un paro del motor de una forma controlada y también un control de un proceso, ¿no? Un ejemplo muy, muy importante, por ejemplo, es en las extrusiones, pues ahí se tiene un control de velocidad para controlar la presión que entra al lucillo, ¿no?
En los molinos, pues también la velocidad implica un cambio en la textura del motor, además de que la energía que se provee a la mezcla va a ser un poco distinta conforme cambie la velocidad, ¿no? En las destructoras de, por ejemplo, de compactadoras o destructoras de material, la velocidad también puede implicar que hay un cambio en el proceso o en lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, por eso es importante que algunos procesos sí los lleven, mientras que otros no. Entonces, de aquí ya vimos o platicamos el semestre pasado un poco de controles de velocidad, pero vamos a hablar ahora de tres controles de velocidad que son en específico muy, no difíciles de usar, sino que son, digamos que, más extraños, ¿sí me explico? O sea, es como cierta, ¿cómo decirlo? Eh, Se me ocurre como cierta, eh, no sé, o para un propósito más específico, más bien, o para ciertas funciones muy, muy, muy específicas que complican un poco el cuándo voy a utilizar este equipo, ¿no? Sin embargo, bueno, vamos a hablar nosotros de tres, que son los drives de bajos armónicos, los drives regenerativos y los drives para aplicación específica, que como tal, pues define para qué los vamos a usar, ¿no? Entonces, el dimensionamiento y selección de este tipo de controles de velocidad, pues va a depender de muchas cosas, pero sobre todo debe basarse en el tipo de aplicación. También, por ejemplo, en el nivel de sobrecarga de la máquina. Otra cuestión es la exigencia que vamos a tener en el arranque y también las condiciones ambientales en las cuales se va a instalar este control de velocidad. También debemos de tomar en cuenta que la selección del equipo asegura el éxito o el fracaso de una aplicación debido a que consideraciones, o más bien dicho, una mala selección o no tomar en cuenta todos los aspectos importantes para la selección puede, por ejemplo, reducir la vida de los elementos electrónicos que están expuestos a temperatura, SCRs, fusibles, tarjetas y demás. Y siempre debe de tenerse claro el tipo de aplicación a la cual se va a poner el motor, ¿no? Entonces, dentro de las clasificaciones más conocidas vamos a encontrar que hay aplicaciones de torque variable en las cuales son aplicación ligera y aplicaciones de torque constante que van a ser aplicaciones más de uso rudo, ¿no? Variadores de frecuencia, pues por lo general vamos a encontrar que mejoran la eficiencia energética, por ejemplo, en aplicaciones de cargas con par variable, como vienen siendo los ventiladores y las bombas centrífugas. Entonces, por ejemplo, en hospitales, para la circulación del agua se utilizan las bombas centrífugas y es aquí donde se utilizan los controles de velocidad. Para menor estrés mecánico también, porque nosotros podemos hacer, por ejemplo, un arranque suave, no haciendo que la presión fluya de un momento a otro repentino, sin pendiente o con una pendiente muy elevada, ¿no? Sino que una pendiente suave le da una mayor vida, por ejemplo, al sistema de tuberías, al empaque, a los empaques de las mismas tuberías, rodamientos y otras bombas que nosotros vamos a encontrar, ¿no? También, por ejemplo, un arranque suave nos va a ayudar y sobre todo nos va a garantizar el 100% del par del motor disponible desde velocidades muy bajas y al controlar la velocidad del motor permite también un control preciso de un proceso en específico, ¿no? Recuerden que la parte importante es que, por ejemplo, nosotros no tenemos que controlar el variador o usar un método de control exclusivamente de voltaje-frecuencia, sino que nosotros podemos hacer un control vectorial. Y si ustedes recuerdan las pláticas del año pasado, un control vectorial pudiera darme el par máximo a una incluso velocidad de cero, cosa que con voltaje-frecuencia no podría lograr, pero arriba de cero hasta cierta frecuencia mínima, puedo garantizar el par manteniendo la curva o la relación entre voltaje y frecuencia.
Entonces, por ejemplo, que ustedes ven al centro, es un control de velocidad acompañado de otro pequeño. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Bueno, vamos a ver algunos elementos que son importantes en la parte de la instalación. Ahora, si ustedes ven, este es el control de velocidad, todo esto que está aquí, y vean el tamaño, ¿no? Aquí se ven contactores. Ustedes han agarrado un contactor, saben las dimensiones que más o menos posee un contactor y vean el tamaño de este variador, ¿no? Incluso vean el tamaño de los cables. En el caso de Siemens, los controles de velocidad por lo general van a tener ese tipo de color en el contacto de potencia o de alimentación, que es naranja. Y de retroalimentación también lo van a llevar de color verde. Entonces es interesante porque es lo que se puede ver, ¿no? Ahora, ¿hay desventajas en el uso de controles de velocidad? Sí, sí, o sea, hay muchas desventajas también. O sea, no tantas como usarlas, pero sí hay. Y es que en sistemas eléctricos de corriente alterna, por lo general vamos a encontrar múltiplos de la frecuencia que conocemos como los armónicos. Los armónicos son frecuencias múltiplos de la frecuencia fundamental de trabajo del sistema y cuya amplitud va decreciendo conforme aumenta el múltiplo. En el caso de sistemas alimentados por red de 60 Hz, pueden aparecer armónicos de 120, 180, 240 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cuando se habla de armónicos en las instalaciones de energía, son los armónicos en corriente los que más nos van a preocupar, puesto que son corrientes que generan efectos negativos. Y por lo general es habitual trabajar únicamente con valores correspondientes a la distorsión armónica total. Esto se puede lograr a través de la medición, por ejemplo, de energía, que son uno de los equipos que vimos anteriormente, ¿no? Que te permiten la distorsión armónica total. Ahora, ¿qué problemas nos pueden producir los armónicos? Y esto es importante porque eventualmente nosotros lo vamos a ver en instalaciones eléctricas y cuando tenemos problemas de mantenimiento o en cambio constante de equipos controles de velocidad. Bueno, veríamos sobrecarga de los conductores neutros, sobrecalentamiento de los transformadores, disparos intempestivos, o sea, súbitos, de interruptores automáticos, relevadores de velocidad, SR, transistores, IGBTs, sobrecarga de los condensadores de corrección del factor de potencia. Entonces, un banco de capacitores no arregla todos los problemas, aunque sí nos ayuda a corregir factor de potencia, no nos va a ayudar con otras cosas. No sé si me explico hasta aquí. Una disculpa. Un momento, por favor. Bueno. Buenas tardes, David. En los controles de velocidad grandes, entonces eso sí nos pueden preocupar a nosotros. Por eso es bien importante que estés al pendiente de los dos, tanto de las dos extrusoras. Ya ves que tenemos un... Profe, se le escuchaba muy bajito. Está en llamada. Winnie, creo que sí, está en llamada. Ah, pensé que no estaba diciendo, perdón. No.
Dice si se encendió tu micrófono. Salud. Salud. Sí, gracias. Está bien trabada mi compu. Bueno, pues suerte a todos en el torneo. Gracias, Rich. A ver cómo nos va. Parecen Suerte, estar muy Rick. enfermos los demás. Sí, por ahí sí los vi. Sí, están muy picados en eso. ¿Tú sabes quiénes son los que se llaman las novias de Silva? Ese equipo entró al final, pero solo conozco a uno. ¿Y es buenecillo? Es que yo no juego Valorant, pero es de Bueno, pero se ve como enfermo. Sí, Ah, ¿se ve vicioso? sí, se ve vicioso. Tiene cara de vicioso. Ah, Para chale. ponerlos trucha. ¿Tiene lentes y granos o qué? Híjole, ya fue. Sí, sí. Y Tiene- Entonces, para este parcial son los diagramas. Sí, solamente los diagramas. Pero pues tendríamos que ver cómo va a ser cada parte de la máquina. Perdón, jóvenes, una disculpa. Y estábamos platicando de los problemas que pudiera ser, ¿no? Y también acerca de... Me quedé en factor de potencia, ¿no? Que puede ocasionar una sobrecarga y daño en los condensadores de corrección de factor de potencia. Otro detalle es que, por ejemplo, cualquiera de estos tres que les comenté, que son los de bajos armónicos, funciones específicas y los de regenerativos, pues no es un precio muy accesible comparado con un arrancador a tensión plena o un arrancador suave. Incluso en aspectos de mantenimiento, pues sí pudiera ser porque el contactor pues nada más lo cambias y ya, pero el control de velocidad pues implica, por ejemplo, a lo mejor tener algunas refacciones extra que pudieran ser de un costo muchísimo mayor, ¿no? Otro detalle es que solamente se puede utilizar en ciertos motores, ya lo habíamos platicado, donde pues la clasificación del motor o el tipo de aislamiento debe ser F o H. Los motores que por lo general son rebobinados o reparados, pues no siempre son aptos para volverse a usar con control de velocidad y se pueden dañar por el efecto Joule que incrementa un 10% la temperatura del devanado, ocasionando que se dañe el aislamiento. Igual, si no te utiliza el tipo de cableado, disculpen, adecuado, o filtros de salida, o una correcta instalación del equipo y un sistema de tierras adecuado, se pueden generar algunos problemas al motor en caso de que este no sea apto. Colocar un motor de clase A o de clase B eventualmente va a dañar el variador al motor y por consiguiente el motor dañaría el variador si no se tienen los cuidados adecuados. Por eso es bien importante considerar eso. ¿Qué tenemos que considerar? Bueno, lo que ustedes tienen que considerar más que nada es la inercia,
el par, y aquí es lo que sí cambia. Aplicaciones de par constantes son aquellas en donde el par requerido, pues como tal lo dice su nombre, es constante en toda la gama de velocidad. No importa si estoy a 0 Hz o a 100 Hz, o al 0% de mi velocidad o al 100% de velocidad, el torque o el par siempre debe de ser el mismo, ¿no? Entonces, son consideradas aplicaciones tipo pesadas y normalmente se considera un nivel de 150% un minuto por cada 10 minutos en cuanto a la carga. Y el resto de aplicaciones diferentes son cualquier otra aplicación que no sea ventilación y bombeo. Ahora, las aplicaciones de par variable también son conocidas como aplicaciones ligeras, debido a que normalmente se consideran como aplicaciones de bajo nivel de sobrecarga. Para dimensionamiento se considera una sobrecarga del 110, mientras que para el dimensionamiento de las de par constante se considera un nivel de 150% un minuto por cada 10 minutos. En cambio acá es un 110% durante un minuto cada 10 minutos. Dentro de este tipo de aplicaciones encontramos a las bombas y ventiladores de tipo centrífugo. ¿Qué pasa con cualquier motor cuando nosotros excedemos la velocidad máxima que permite? Por ejemplo, si fueran 1750, con esto, al exceder las 1750 revoluciones por minuto, el par se va a caer de manera logarítmica. Entonces es importante considerarlo, porque si en el control de velocidad subimos a arriba de 60 Hz, si el motor es de 60 Hz, eventualmente veremos cómo cae el torque y no tenemos el mismo par, ¿no? Entonces es importante considerarlo. ¿Qué pasa si yo necesito más velocidad en ese motor y no quiero sacrificar el torque? Pues tal vez tenga que reducir el número de polos de mi motor. Aunque aún así, el par pues sí se va a ver afectado, porque no podemos tener las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Tenemos que considerar la parte de potencia, que es la capacidad de efectuar un trabajo, y nosotros sabemos que los motores eléctricos siempre son catalogados por lo que es la velocidad y la potencia, ¿no? Y que la potencia pues está relacionada íntimamente con lo que es la velocidad y el par. También tenemos que saber la capacidad de carga. Esto es para yo poder definir un control de velocidad, ¿no? Y, por ejemplo, la velocidad de operación y el nivel de par. También tenemos que tener en cuenta la ubicación geográfica de la planta, porque eventualmente pudiéramos escoger un control de velocidad que no cabe en mi planta o en mi gabinete de control, o hay que hacer instalación y cimentación para poder colocar este control de velocidad, sobre todo para motores grandes. Y el tipo de enfriamiento en el motor, si es a base de agua o si es forzada, por ejemplo, con un motor, o acoplada al rotor, como la mayoría de los motores que ustedes conocen. Ahora, ¿qué cosas debemos de tener en cuenta dentro de la instalación? La calidad de la instalación la vamos a medir con base a defectos que nosotros podamos encontrar. Uno de ellos son las corrientes de secuencia cero, que son las que van a dañar los valeros por lo general de los motores que tienen variador de velocidad. Y es que esa es la circulación de corrientes de secuencia cero, son corrientes armónicas que circulan a través del neutro, y es posible que exista una circulación de corriente a través de la flecha del motor. Provoca daños en los rodamientos, creando rayas en formas de estrías en las pistas de rodamiento. Se hace los valeros, ¿no? También el cableado que nosotros vamos a utilizar debe de ser de esta forma, ya lo habíamos platicado el semestre pasado, ¿no? Con eso logramos suprimir las emisiones de radiofrecuencia por radiación y conducción, y debemos de asegurarnos que la conductividad de la pantalla debe ser como mínimo una décima parte de la conductividad de cualquiera de los otros cables que nosotros tengamos como fases. Y los requisitos se consiguen fácilmente utilizando cable con pantalla y malla. Es muy simple, ¿no? Estos son los que sí son adecuados por diferentes fabricantes. Los esquemas que nosotros podemos considerar para, ¿cómo se dice? Para el cableado de nuestros motores. No sé si hasta aquí hay alguna duda.
Ahora, ¿qué es importante considerar dentro del cableado del motor también? Que mientras la distancia entre las conexiones del motor y del control de velocidad sean más cortas, es mejor. Y por lo general, en algunos casos que no se puedan cumplir, se tienen que utilizar o reactancias, tanto de entrada como de salida, como reactancias de fase cero para ayudarse con este problema. Y otra cosa es que la pantalla, si lleva glándulas, se pegan la pantalla se debe pegar a las glándulas y la glándula debe ser metálica. Así es como se vería en dado caso de que pudiéramos utilizar digamos que un conductor aparte de tierra. Estos cableados, el primero no es el adecuado, el segundo no tanto, ¿no? O sea, tiene sus desperfectos. Así es como veríamos, por ejemplo, si ustedes se fijan, ahí está el motor. No sé si pueden ver ahí las glándulas metálicas que llegan a la carcasa. Con eso nos aseguramos de respetar esa parte de compatibilidad electromagnética y evitar problemas. Esto ya lo vimos también, que es la distancia que debemos de considerar entre lo que es cada elemento. Aquí es importante considerarlo, sobre todo en la instalación, porque luego a veces podemos ver este tipo de cosas, ¿no? No sé si se alcanza a ver bien la imagen. ¿Sí pueden verla? Sí, sí se ve. Entonces, este es el tipo de cosas que no debemos de ver en una instalación eléctrica, ¿no? ¿Qué pueden ver en la imagen? Es una planta aquí en Guanajuato. El cable colgando. Una. ¿Qué otra? Están unidos los cables como por cintas, ¿no? Cinta de aislar. Así es. Hay muchas cosas que se pueden ver, ¿no? Obviamente esto. Y la cinta, ¿no? Dos. Si se fijan, sí hay algunos cables por aquí, ¿no? Sí. Pero no se está aprovechando esto con estos cables. Número 3. Además de que hay cinta de aislar, cables llegan aquí, ¿cierto? Y esto de aquí, ¿de qué es? ¿Qué material se ve? ¿Madera? Ok. Si hay una chispa, ¿qué va a pasar con esto? Se va a quemar. Se va a prender. ¿Y qué hay atrás? Cartón. 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 Entonces, ¿qué es muy probable que pase? Un incendio. Exacto. Y estos son el tipo ver. de cosas que provocan un incendio. Número 2. ¿Qué colores son los cables? ¿Blancos? Todos son grises. Ah, Bueno, todos son del mismo color, ¿no? Exacto. No pasa nada con que todos sean del mismo color. Sin embargo, este tipo de cable blanco es un cable que pues no trae multiconductores adentro, es decir, es puro cable nada más. No trae más cables adentro. Lo que implica que nada de esto está protegido contra interferencias. Esto es muy susceptible a ruido. Todo esto. ¿Por qué? Bueno, es muy simple. Tenemos algo que se llama compatibilidad electromagnética y nada de aquí la cumple. Entonces, por esta razón, es importante considerarlo sobre todo en las instalaciones, ¿no? ¿Sale? Ahora, lo que les decía, en algunas condiciones es importante para evitar fallas a tierra, pues colocar
lo que ya hemos platicado hace bastante, ¿no? Que son bobinas o reactancias hacia la salida. Y también tener en cuenta de que debe cumplir con los requerimientos mecánicos de la aplicación. La aplicación, pues, si es de uso ligero o pesado, y que el drive esté calculado para ella. El rango de operación con respecto a las velocidades, el tipo de enfriamiento, el aislamiento del motor, si el motor es o ha sido reparado, si debe de usarse fusibles ultrarrápidos para protección del drive. En el caso, por ejemplo, de motores de directa, no se usan fusibles convencionales, se utilizan fusibles semiconductores. Y si en la red donde se conecta el drive no debe de haber instalados capacitores para sistemas de corrección de factor de potencia. Entonces son algunas de las consideraciones eléctricas que nosotros tenemos que tener en cuenta. La tierra. La tierra es un tema muy interesante porque esto es muy importante y esa es una de las cosas que más falla, ¿no? Es un espacio en específico en el cual se colocan una preparación en tierras, o sea, son materiales distintos, acomodados, tiene ciertas medidas y sobre eso se pone una varilla de cobre y se coloca. Desde ahí se toma con una abrazadera un cable que debe de hacer el máximo contacto a esa varilla y ya tenemos una distribución hacia diferentes puntos. No sé si me explico. Profe, ¿y qué longitud debe tener la varilla? Depende de de la carga que vas a tener. Entonces, si es una carga muy grande, tal vez no te convenga hacer un espacio tan grande de tierra, sino una red. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pones un solo punto al cual va a llegar, pero pones una red, una malla, unida a toda esa malla para que sea un solo punto eléctrico. No sé si me explico. Lo que no puedes hacer es poner varias tierras, sino haces una malla de varillas y esa va a tu tierra física. No sé si me explico. ¿Y por qué no se pueden poner varias tierras? Porque hay diferencia de potencial entre tierra y tierra. Hay distancia de por medio. Y si tú recuerdas la fórmula de campo eléctrico, ¿cuál es? Bermúdez, ¿estás ahí? Sí. ¿Cuál es la fórmula de campo eléctrico, según tu profesor de física? ¿Cuál? ¿El de la prepa o el de la universidad? El de la prepa. ¿Cuál? ¿El que tuve antes de Zair o Zair? Zair. La fórmula de campo eléctrico es fuerza por carga e intensidad. K por Q R al cuadrado. Donde Q es carga, ¿no? K es Sí. constante. Y R no es de reprobado, sino de qué. Distancia. ¿Cierto? ¿Y la distancia qué implica? Que en algún punto, si tú tienes una distancia, se genera una diferencia de potencial, ¿no? ¿Te acuerdas los ejercicios que hacías de cargas? Es eso, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué implica? Que se necesita una distancia para que exista, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si tú pones dos tierras y luego las aquí y aquí tienes diferencia de potencial entre este punto y este punto? No sé si me explico. Por eso Sí. todo debe de ir a un solo punto. Todo. Todo debe de ir a uno y un solo punto. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que debe de pasar? Tú tienes que tener una tierra de comunicaciones, una tierra de control y una tierra de potencia. Y todo debe de ir a una sola tierra.
Entonces aquí el problema es, y una de las preguntas es, ¿para qué quiero separar todo? Bueno, no pasa nada, tú separas todo. Entonces tú tienes aquí, digamos que una barrita como esta, la puedes ver, en donde esa barrita tú tienes solamente potencia. En otra, tú solamente tienes control. Y en otra, comunicaciones. Y luego tienes una barra de cobre principal, que es esta, que ya la sacaste, que es tu punto de conexión. Y llegas aquí, llegas aquí y llegas aquí. Entonces, si hay un disturbio en potencia, comunicaciones no se ve afectada y control tampoco, ¿no? En cambio, si tú pones todo junto, pues sí es muy probable que un disturbio llegue a control y a comunicaciones. Por esa razón se separan y se ponen por separado. Se colocan en diferentes puntos. Y tal vez tú puedas decir, pues por leyes de Kirchhoff, ¿no? Un circuito no tiene forma ni figura, ¿no? Es un mismo punto eléctrico. ¿Por qué un disturbio en potencia no afectaría control? ¿Por qué, Bermúdez? No, ¿me lo puedo repetir? ¿Por qué un disturbio eléctrico? O sea, porque tú sabes que la Tierra es para que cualquier disturbio eléctrico se fugue a Tierra, ¿no? Para eso está la Tierra. Entonces, tú lo que quieres es que se vaya a Tierra, pero ¿por qué un disturbio eléctrico en potencia de esta forma, estando separadas y no unidas una con otra, sino que estando separadas, un disturbio en potencia no afectaría control? ¿Por qué se te ocurre? ¿Qué es lo que busca? ¿Cuál No, es la definición de resistencia, Bermúdez? De... Resistencia eléctrica. Empieza con O. ¿Qué es? ¿Nadie? pues evita que bueno, la Posiciona la corriente. mayor. La oposición a la corriente, así es, tal cual. Entonces, nosotros nos han dicho muchas veces que esa corriente buscaría el camino que le genere menor oposición, ¿cierto o no? Cierto. Perfecto. Entonces, si esto es correcto y tiene que viajar hasta aquí, donde ya se encuentra la Tierra física, ¿sí me explico? ¿Volvería a subir ese disturbio? Si ya llegó al punto que quería. Porque al final de cuentas hay un cable y ese cable tiene cierta distancia. Que para un electrón es cerca y es rápida porque viaja a la velocidad de la luz, es cierto. Pero ¿cuál es el camino de menor oposición? Este que está aquí ya, hacia mi Tierra física, o subo. Y en el caso que dijo de los armónicos, con esto no se puede evitar. Sí, con eso se lo evitas por completo. Haciendo esto, tienes una instalación correcta. Porque los armónicos te van a afectar sobre todo, por ejemplo, en tu etapa de control.
Las dos partes más susceptibles van a ser una, control, y dos, comunicaciones. Una cosa es que en ejercicio de laboratorio tú logres comunicar, por ejemplo, un control de velocidad y un PLC. Eso es una cosa muy, muy simple que se puede hacer. Es algo que yo te voy a enseñar a hacer incluso, si me toca a mí darte clases. O sea, tú vas, pones unos parámetros en el control de velocidad, pones unos parámetros en el PLC, haces una rutinita bien pequeña y ¡pum! Ya le mandas, no por señal analógica, no por señal digital, el arranque, el paro y la velocidad a la que debe ir tu control. Se ve súper pro porque en realidad están hablando el control de velocidad y el PLC entre sí. O sea, tu ego se va a inflar cuando lo puedas hacer. Es normal, es natural. El problema no es hacer que hablen entre ellos. Entre ellos pueden hablar. El problema es cuando lo lleves a una fábrica que no tenga una buena instalación eléctrica y que se sigan comunicando a una distancia mayor de 20 metros. Ahí es donde empieza el problema. Y es ahí donde te puedes medir y ver, ok, qué tan bien o qué tan mal ando. Ahora, este tipo de problemas nos ha afectado a todos los ingenieros que hemos hecho comunicaciones, sobre todo automatización. Entonces, por eso es razón que existen algo que se llama control de velocidad de bajos armónicos. Al decir bajos armónicos, ¿qué te da a entender, Rico? Pues que no le afectarían tanto. Que no genera. Más que nada, que casi no genera. Entonces, al no generar armónicos, tienes una mayor fortaleza en cuanto a tu, ¿cómo se dice? A tu compatibilidad electromagnética, porque tu elemento más pesado que va a generar más es de bajos armónicos. No sé si me explico. Sí, ¿Seguro? sí, seguro. Y por ejemplo, si se tiene que comunicar a más de 20 y no se, o sea, ¿es a fuerza usar uno de bajos armónicos? ¿O hay algún método? Dependiendo. Mira, de las cosas que tú tienes que ver que es, primero, si la distancia es de más de 20 metros, tal vez que tengas que cambiar de protocolo. Entonces hay que ver, uno, dos, el cable que vas a utilizar tiene que ser de fuerzas, de ley, pantalla con malla y pares trenzados. Número 3, tienes que tener una tierra de comunicaciones. Y es aquí donde viene la parte interesante. Aquí colocas tu tierra de comunicación, tu tierra de control, donde aquí va la tierra del PLC. La tierra, por ejemplo, de la unidad de control de los drives. Si tienes pantallas, ahí en tus pantallas. Un segundo, por favor. Disculpan. Los veo lentos, amigos. Es que mi compu está bien trabada y no veo la pantalla. Bueno, te perdono a ti, Ceci. Gracias. Pero ¿me podría repetir la pregunta, profe? Dijo que lo esperáramos. Sí, dijo que lo permitiéramos. Ah. Excelente.
Agárrate ya, Disculpa, jóvenes, hoy ha habido mucha actividad. No sé si sí me explico en cuanto a esta parte. Sí. Sí, Ok, sí. ahora, esto es importante porque a final de cuentas tenemos que considerarlo para nuestro proyecto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, por eso tómenlo en cuenta. Y con respecto a la parte de comunicación, bueno, la parte complicada viene cuando ya tienes un control de velocidad. Por ejemplo, a nosotros nos ha pasado en proyectos en los cuales tienes, eh, por ejemplo, comunicación 485 o comunicación incluso Ethernet, que el cambiar el control de bajos armónicos por un control normal ha implicado que se paralice por completo la comunicación entre elementos de control importantes. Entonces, sí es importante considerarlo, sobre todo si se tienen redes como Profibus o RC485, que eventualmente las irán viendo, ¿no? No sé si hay alguna duda. ¿Cómo se representaría, o sea, como tal, esto de los diferentes puntos de tierra, o sea, independientes en un... Ajá, con los símbolos distintos. Es decir, si tú recuerdas, en AutoCAD hay diferentes símbolos. Para potencia es uno así. Luego hay otros para control y para comunicaciones creo que está este. Por eso hay diferentes símbolos de tierra. ¿Sí me explico? Con eso estás indicando que esto está yendo igual a una barrita de cobre que se coloca, ¿cierto? Pero esa barrita de cobre no está más que puros elementos de comunicaciones, por ejemplo. Y ahí sale un cablecito que se conecta aquí. Y en la otra tienes, por ejemplo, tu PLC, tu control de flama, la tierra de tu control, de unidad de control de velocidad, un temporizadorcillo, cosas así, ¿no? Y mandas un cable para acá. Y en la otra, pues tiene la tierra, la salida del variador de velocidad, de resistencias eléctricas, de motores y de bombas. Y todo eso va acá. Y esto ya está puesto aquí a tu tierra física. No sé si me explico.
Sí. Entonces, tu único punto de conexión a tierra es este. ¿Alguna duda? En la industria, ¿en qué parte está como tal la tierra física? O sea, Tiene que venir desde una cometida. Y también tienes que tener en cuenta, perdón, este es el neutro, desde la instalación, desde los cimientos. Sobre todo, por ejemplo, cuando vas a colocar máquinas nuevas o estás haciendo fábricas, se crea una red de tierras. O debes de tener una red de tierras. Ahora, no, o sea, hay civiles, ingenieros civiles que se dedican exclusivamente a esta parte. O electromecánicos que nada más a esto se dedican. Más o menos así se ve, mira. Ahora, esa tiene unos detallitos mal, que es que todo es metálico y ahí el tubo que la lleva y el gabinete que la tiene debe ser de PVC y de plástico. Todo lo demás está bien. No sé si se puede ver ahí el cable, ¿no? sí, sí, sí. Esa es una tierra de comunicaciones. Si ustedes ven los cables que llevan la comunicación, que esa es una comunicación RS485, llegan a ese punto y ojo con esto. Esto que se ve aquí, denme un segundo, esto es plástico. Y aquí se ve una barrita, eso es cobre. Entonces, si pueden ver, aquí se ve rojo, 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 y luego aquí ya cambia de color. No sé si lo pueden ver. Este cambio de color es la malla que llega hasta esta y se toca aquí. Aquí. Y esta que también tiene su malla, aquí se ve la pantalla. También llega y toca aquí. Y aquí hay un tornillo. De ese tornillo sale la tierra física. No sé si hay alguna duda hasta aquí. Ahí se puede ver más claro, ¿no? Ahí está la conexión entre estos dos. Esto llega al PLC
y esta la conexión en cuanto a la parte de ahí se ve la malla, ¿no? De cada uno de ellos. Ahí se ve mejor, ¿no? Y si se fijan, bueno, a ustedes casi no les ha tocado, pero este es el equipo para poder comunicarse a través de desde afuera, por así decirlo, ¿no? Y no estar directamente ahí en la red física. Ahí se ve cómo se conecta con el PLC. Y las mediciones que va haciendo, ¿no? No sé si hasta aquí hay alguna duda. Perdón, había dicho que el tornillo era, pues ahí ya está la Ahí de- mandas un cable desde ahí hasta donde estén todas las tierras. Obviamente ahí todavía no está conectado, pero de ahí va un cable hasta donde estén el punto único de tierra, ¿no? Ah, ok, ya. Y así ya tienes todas tus tierras conectadas. De esa forma se ve. Sin embargo, bueno, hacer una buena instalación te garantiza que a veces ni siquiera tienes que conectarlas para lograr que ya se comunique. Mira, por ejemplo, por ahí sube, atraviesa cables de potencia, llega a un registro hasta allá y se está comunicando. Esos son como más de 40 metros. Y el que aumente este contador en la parte inferior indica que hay comunicaciones. Los ceros es que no se ha perdido ni un solo dato. Entonces, pues te digo, no es lo mismo comunicarlo en el laboratorio que ya hacerlo de verdad, ¿no? Como debe de ser. Ahí se puede ver mejor, ¿no? Incluso ahí se ve cómo va entregando la energía, el control. O sea, se ve cómo se va midiendo. E incluso alarmas programadas a partir del nivel de voltaje. Ahorita con todo el problema que hay, esto se puede disparar mucho, ¿no? Porque te puede decir si estás trabajando a voltaje muy alto. Por ejemplo, ellos trabajan con 440 y vean el voltaje que había. A 450 estaban. Si suben otros 10 más, no, pues ya, muchos equipos sí se van a dañar. De hecho, hay muchos equipos que ya, a 440 están forzados porque están mal seleccionados. A 460, pues se van. Pues ahí depende mucho de cómo utilices tus transformadores, pero pues ahí depende también de la instalación. No sé si hay alguna duda. Bueno, ya de mi parte no. Ok, ahora, también que tenemos que ver en cuanto a nosotros cómo hacer la selección. Bueno, para nosotros hacer la selección del control, tenemos que tomar en cuenta la mecánica, ¿no? Y hay 4 categorías de aplicación importantes para esto. La primera es un control directo, tal cual. Y para esta parte, bueno, es muy simple. Nosotros, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que considerar la inercia del cilindro para saber qué potencia nosotros podemos tener. Y para calcular la inercia, necesitamos como datos el peso, el radio y la gravedad. ¿Sale? Teniendo eso en cuenta, podemos nosotros tener
la idea de cuánto es la inercia que vamos a tener en el cilindro y a partir de ahí dimensionar la potencia mecánica o eléctrica más que nada de nuestro motor, ¿no? Lo mismo, ¿qué pasa si no podemos pesarlo? Bueno, si sabemos la densidad del material con la que está construido, pues podemos sacarla a partir de esta fórmula, ¿no? Que es pi por L de longitud por phi de densidad por R, que es radio al cuadrado, sobre 2 veces la gravedad. Ahora, este es otro tipo de acoplamiento, el acoplamiento por reductor. Bueno, este es muy interesante, ¿por qué? Porque el vínculo mecánico entre la carga y un motor con engranaje requiere reflejar los parámetros de carga hacia el eje del motor. Entonces, la inercia de la carga reflejada en el eje del motor es una función cuadrática del radio de los engranes o pues sí, del radio, o sea, de la relación de tamaño entre los engranes. Por precisión, la inercia de los engranes debe de ser incluida cuando se está determinando la inercia total. Y estos valores pueden ser obtenidos a través de la literatura del fabricante, o sea, de los manuales y demás, o calculada usando las ecuaciones para la inercia de un cilindro. Y la eficiencia de los engranajes también debe ser considerada cuando los cálculos de torque sean requeridos, o se hace un reductor, que así es como se vería. Obviamente, siendo un cambio entre la forma de entrada y de salida. Vean un tipo de brida con salida flecha, pero es un tipo flecha hueca con flecha normal, ¿no? Lo cual es bastante interesante. En una entra el motor con cuña para asegurar el máximo agarre y vean el movimiento de un tornillo sin fin hacia un engrane helicoidal. Y con bandas o poleas puede ser un sistema de esta forma, muy sencillo, muy simple, o de esta forma, donde vemos que, bueno, la diferencia es que con mayor tracción es el mayor número de bandas. Y para poder conseguir los datos necesarios, primero se calcula la inercia del cilindro y con eso podemos sacar la inercia reflejada. Entonces, por ejemplo, ¿qué necesitamos? La velocidad del motor, que es la velocidad de la carga por el radio de engranaje. El torque del motor, que es el torque de la carga dividido entre el radio de engranaje. Y la inercia total del motor, que es la inercia de la carga entre el radio de engranaje al cuadrado más la inercia del motor. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos nosotros calcular la inercia reflejada para cierto material, pues primero tendríamos que calcular la inercia del cilindro y por ahí después la inercia reflejada. Y con esos datos ya podemos saber cuál es la inercia del sistema o la inercia total que nosotros debamos de tener para poder seleccionar un motor adecuado a esto. No sé si me explico. Sí, y se usarían las mismas fórmulas si en lugar de banda fuera cadena. Es que es igual porque a final de cuentas, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes una relación de proporcionalidad que es el radio entre la polea principal y la secundaria. Si las poleas son iguales, la relación es 1 a 1. Si la relación es 1 a 2, quiere decir que cuando tú des una vuelta en el motor, das 2 vueltas en la carga, lo que implica que es más pequeña la polea de la carga. No sé si me explico. Porque tú apenas estás dando una vuelta en el motor y en la carga ya le dio 2. ¿Sí me doy a entender? Sí, sí quedó claro. Entonces, una caja de engranes, pues es muy similar. ¿Por qué? Porque es una vuelta, ¿cuántas vueltas das a la salida? Entonces, 10 vueltas a una. Ah, bueno, ese es el radio. Es lo que vale la N. Entonces, es lo que tú tienes que tomar en cuenta. No sé si me explico.
¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Entonces, por ejemplo, de ahí viene el acoplamiento de este tornillo sin fin, que también se le conoce como tornillo de bolas recirculantes. Entonces, es un tornillo guía que también requiere reflejar los parámetros de carga en el eje del motor. Y se debe de considerar tanto la inercia del tornillo y de la carga. Y si la inercia del tornillo no está disponible, puede usarse la ecuación de la inercia de un cilindro, o sea, de la primera que vimos. Para la precisión del posicionamiento, el tornillo guía puede ser precargado para eliminar o reducir el backlash, para que no se haga hacia atrás. O tal torque de precarga puede ser significante y debe ser incluido así como la eficiencia del tornillo cuando se está calculando el torque. Ahora, esta es la fórmula que nosotros tendríamos que utilizar para sacar la inercia total en un sistema que trae tornillo guía, donde ya sabemos que W es el peso, G es la gravedad, 2 y pi ya lo sabemos, pero ahora lo interesante es que es P, que viene siendo el paso del tornillo, que va a ser por revoluciones por pulgada, y la inercia de LS, que es la inercia del tornillo, y la inercia del motor. Entonces todo se suma y con eso ya podemos sacar el valor, ¿no? De la inercia total. De aquí despejamos o sacamos el valor para la potencia del motor. Y para el tornillo guía, pues sabemos que el torque va a ser igual a la inercia por existe un torque reflejado que se aplica a través de la inercia y la aceleración requerida, que es alfa, ¿no? Entonces, T es torque, J es inercia y alfa vendría siendo la aceleración angular. Y aquí ya tenemos más datos de carga. Ahora, ¿cuál es la ventaja de todo esto? Que normalmente esto ya se puede calcular a través de software, ¿no? Y el software nos permite decir a partir de cómo es mi sistema, qué tipo de motor debo de utilizar para poder, o qué potencia debo de utilizar para este tipo de cosas. O en el peor de los casos, pues necesito una herramienta de torque, ¿no? Para mínimo saber, bajo una fuerza constante, qué torque requeriría para romper como mínimo ese sistema. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok. Arrancadores, bueno, pues ustedes pueden ver, hay arrancadores sencillos, arrancadores bidireccionales, que se ven de esta forma, ¿no? Así es como se ven construidos, un arrancador bidireccional. Así está, pero la construcción es esa, por ejemplo. Muy simple, ¿no? Un gabinetito pequeño en donde ya no tengo que tener un control de velocidad, pero ya estos elementos me van a permitir hacer el cambio de giro en mi motor, ¿no? Y esto es un arranque estrella delta. Es una operación un poco más compleja, ¿no? Y aquí es como se ve así se ve el arrancador estrella delta. Esto es un arrancador estrella delta. Y hay temporizadores que ya tienen esta función precargada. Entonces no hay que agregar a fuerzas un PLC, sino se puede hacer directamente con un arrancador, un timer de este tipo. Y no debe de superar el cambio entre uno al otro, por lo general los 10 segundos, ¿no? A los 10 segundos ya se hace el cambio. Solo en aplicaciones muy específicas se va a hacer el otro. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Me puedes recordar para qué se usaba el arrancador estrella delta? O sea, Arrancas de forma suavecita, llegas a cierto valor y haces el cambio para mantener el torque. Pero es para lograr un arranque suave al principio, por así decirlo. Entonces el arranque estrella delta es útil para empiezas bajo una condición y luego te cambias a la delta, ¿no?
Y es interesante porque, bueno, la curva se ve más o menos así, que es la curva azul. La curva azul es un arranque estrella delta. Arrancas con buen torque, pero la velocidad va incrementando. Y luego, ¡pum! Ya cuando llegas a cierta velocidad, haces el cambio y ya no jalas un pico como lo harías aquí. En este caso, mira, que es el arrancado directo. Ve la diferencia entre este arranque y este arranque. ¿Y se podría llamar el pico inverso que se genera? Es en el momento en que te cambias de estrella delta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un pequeño microcorto, pero es porque cambias la conmutación de las bobinas. Obsérvalo aquí. De hecho, ahí quedó justo señalado. Según la lógica de esto, ¿cuál es el primero que entra? ¿Cómo que el primero que entra? Sí, ¿cuál de los contactores entraría primero? Pues ese que está señalando. Primero sea, tendría que entrar el- este, ¿no? Ajá. O sea, el de la. Sí. Y luego tendría que entrar este, que está aquí. Ahora, este está copiado de un libro, ¿no? Entonces pues, el esquema es distinto. O sea, la numeración a la que nosotros manejamos es distinta. Pero según esto tendrían que entrar estos dos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estas bobinas? Estas bobinas o estas salidas están puenteadas, ¿no? Entonces, pasa un tiempo y si te fijas al pasar ese tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? Este se abre, que es este, ¿sí me explico? Y este que está aquí ya hizo que este conectara, que es este, y se enclava por sí solo, pero ahora aquí al abrirse este, entra este, ¿no? Y ya está. Entonces se quita este, entra este. No sé si me explico. Según la lógica, ¿no? ¿Qué es lo que verías? Bueno, que de repente cambiaste incluso hasta cierto punto la polaridad, ¿no? Por eso hay ese pico inverso, porque las desconectas y de repente las conectaste. No sé si me explico. Entonces, Sí. ¿qué pasa cuando desconectas una bobina? Pues. Sí, Te es una. genera algo que se llama fuerza contraelectromotriz, ¿no? Y una corriente en sentido contrario, de ahí viene ese pico inverso. Es una muy buena pregunta, Rico, porque muchos no se la imaginan. Y uno de los errores más comunes es conectar siempre las fases iguales. Y si te fijas en el diagrama, ¿no? Las fases están invertidas, ¿no? La 1 va a la 2 va a la 3 y la 3 va a la 1. Y el error más común es la 1 a la 1, la 2 a la 2 y la 3 a las 3. Y no hace nada, no se mueve. O sea, sí arranca y luego se para y ya no vuelve a arrancar. Por eso te digo que sí es una muy buena pregunta. Es un error de novatillo. ¿Me repite cómo era el error? Conectar U con U, B con B y W con W. Cuando en realidad tienes que conectar U. Ya cuando haces el cambio, si te fijas, está puenteada con las dos. La 2 con la 3 y la 3 con la 1. O sea, no están en la misma fase. Ninguna de ellas. Hablando de las puntas del motor, ¿no? Entonces, ese es el error más común, que pongas U con U, B con B, y pues no, estás poniendo las mismas puntas,
las dos puntas al mismo potencial eléctrico, pues no se va a mover. O sea, sí va a arrancar la primera vez, pero porque está en estrella. Pero cuando lo pasa a delta, no se va a mover. Ni como, o sea, haciendo lo que tú quieras, ¿no? Entonces, se los comento porque, bueno, en algún momento les puede pasar, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda? El arranque directo es directamente a guardamotor y a motor. Exacto, contactor, guardamotor y ya. Ok. ¿Qué es lo que pasa? En un arranque a tensión plena o arranque directo, normalmente consumes de 6 a 8 veces la corriente nominal del motor. Entonces, si el motor es de 20 amperes, sin problemas vas a conseguir 120 o 160 amperes al arranque. O sea, este pico va a valer 180 como máximo, 160, perdón, o 120. Se va a estar bailando entre ese rango. De ahí la importancia del contactor, ¿no? Y de los otros elementos. Pero eso es un arrancador a tensión plena. O sea, el arranque no debe durar tanto tiempo. Y en un arranque estrella delta, este transcurso más o menos son de 10 segundos. ¿No usan algún método para diferenciar si es una corriente de falla o si es la corriente de arranque? Tienen los diferenciales. ¿Te acuerdas? Ya lo platicamos, ¿no? El diferencial, el interruptor diferencial, ese es uno. Pero más que nada es el guardamotor. Sí, es cierto. Con el guardamotor, es una buena pregunta, ¿no? Porque nosotros pensamos que el guardamotor a veces nada más es como para proteger al motor, pero no nos damos cuenta a veces de qué es lo que hace. Y lo que hace es medir más que nada a través de su circuito la corriente que pueda ser sobrecarga y cortocircuito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ok, estamos de acuerdo que si tú trabajas normalmente a 20 amperes y el motor está trabajando a 25 amperes, 5 amperes no es mucha diferencia, ¿no? Comparado con que el arranque llega a 160 o 120 amperes. Estamos de acuerdo que 25 amperes, pues es casi nada, ¿no? ¿Cierto o no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te va a aguantar 25 amperes un tiempo, pero hay veces que sí pasa que alguna fase se juntó dentro del motor y no la puedes ver y esa corriente la mantienes y pum, se bota luego, luego. Entonces, este pico arranca tal cual, pum, así. Pero si sobrepasa cierto valor de protección, se bota luego, luego el guardamotor. Y es bien común. Una disculpa que hoy de plano ha habido muchas fallas. Dame un segundo, por favor.
Jóvenes, una disculpa, que ha habido una baja hay unos mantenimientos en la zona sur de la ciudad, rumbo a la salida a Cuermano, y han pasado varias plantas a un solo circuito. Entonces el voltaje hoy está causando muchos problemas. No sé si con esto sí contesté sus dudas. Tengo otra duda, profe. Ajá. Por ejemplo, en el motor que nos puso de la lista de materiales, Uno lleva variador y el otro no. el que es el motor de la bomba hidráulica va directo, ¿verdad? Exacto, las bombas siempre van directas. Bueno, como lo vimos al principio, en el caso de las bombas hidráulicas, ahí lo que sí puedes tener es una bomba de caudal variable. Eso ya es diferente, pero no, o sea, esta es una bomba fija. Ahí te dice, ¿no? Y la otra sí te dice que lleva variador de velocidad, incluso te dice que es aislamiento F. Entonces, ¿qué debes de tener en cuenta? Bueno, ¿qué variador le vas a poner? ¿Qué marca? ¿Y qué protección le vas a poner a ese variador? ¿Sale? Lo que dice que bandas y poleas, ¿eso también iría en el diagrama? No como tal, porque si te fijas, yo te dije que lo único que quiero son diagramas para un motor que ya te di. Lo que yo te pasé es cómo vas a sacar el motor, porque el problema no viene siendo cuando, o sea, tú quieres integrar y desarrollar máquinas, sí, pero pues ¿qué motor vas a meterle? ¿Sí me explico? Sí, 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 ya lo caché. Ese es el problema. Entonces, no haces ingeniería inversa, o sea, fabrica la máquina y luego le metes el motor. Sino vas a ir viendo cómo vas a ir colocando, o sea, no basas la máquina, perdón, al motor. O sea, primero ves lo que tienes que mover y ya de ahí defines qué es lo que necesitas. Pero no vas a tener un torque. Además, el torque, bueno, o sea, es que sí se puede usar un torque, pero estamos de acuerdo que si al torque tú le aplicas una fuerza extrema, pues el torque que te va a dar va a ser distinto. Porque va a estar, recuerda el concepto de torque, ¿no? Entonces, ahí que tienes que tener en cuenta, bueno, pues si tú quieres un arranque suave y una velocidad constante, pues la tienes que lograr tú. Y es ahí donde viene el problema, ¿no? O sea, la inercia que tienes que romper, a veces sí la puedes calcular. Entonces, ¿cómo la calculas? Pues depende primero qué tipo de sistema tienes. Porque si tienes un sistema, obviamente el más simple, ¿cuál es? El cilindro. El cilindro es el más fácil, el arranque directo, ¿no? Aquí está el motor y ahí se ve la carga al final, ¿no? Pero ya cuando tienes un reductor, que por lo general lo que vas a tener, pues es lo que verías. Ahora, no tiene nada de difícil. Vamos a suponer, tú tienes uno de 6 libras de peso, ¿no? Entonces, ponemos aquí 6 libras de peso. Y 4 pulgadas de diámetro. Ah, bueno, 4 pulgadas de diámetro. Entonces, primero tienes que calcular la inercia del cilindro. Y para sacar la inercia del cilindro, pues va a ser JI, que va a ser igual a 6 por 2 al cuadrado sobre 2 por 386, lo que nos da 0.031, y esto es libras, y es el cuadrado. Ahora, calcular la inercia reflejada, pues primero tienes que definir tu radio o la relación entre los engranes. Entonces, suponiendo una relación de 3:1, ¿qué va a hacer? Ah, bueno, es muy simple. JR o JT más bien dicho va a ser igual a la que calculaste, que es 0.031 entre pues la inercia, que es 3 al cuadrado, que va a ser igual a 0.0034, y esta ya es libras, pies, S cuadrada. Esto es lo mínimo que necesitas para mover. Y ya de aquí puedes sacar conversión a newtons metros y así sucesivamente, ¿no? Entonces ya con esta información tú dices, mínimo esto es lo que necesito para poder
decir qué es lo que tengo que romper o esta es la inercia del sistema. Y ya tienes un parámetro para definir el tamaño de tu motor. O el tanteo, ¿no? Pones un motor, no puede, pues te vas al siguiente. No puede, te vas al siguiente. No puede, te vas al siguiente. ¿Cuántos motores compraste? 5, bueno, pues ya después los usas. O ves en qué los usas, ¿no? Ahora, hay otras cosas que pueden pasar. Si usas plástico derretido, ahí tienes que considerar, por ejemplo, que el movimiento presenta mayor resistencia a movimientos bruscos que a movimientos lentos. De ahí que se use un control de velocidad para el extrusor. O sea, si tú quieres mover el plástico derretido rápido, no vas a poder. Se pone bien duro. Pero si lo mueves suavecito, hombre, al pasito, lo logras. Entonces ahí depende mucho para qué tipo de sistema vas a utilizar y por eso el motor que quieras, ¿no? No sé si me explico. Sí, profe. Sí, sí. Ok. Gracias. ¿Alguna duda respecto a todo? Por el momento no, profe. Ok. Entonces, si no hay dudas, por favor, regálenme un segundo. Paso lista. Y nos podemos retirar. Profe, yo no puedo prender mi cámara ahorita. No hay Dejé mi ningún problema. computadora en la habitación encerrada con mi perro Ujú. porque hay albañiles ahorita en mi casa y estoy en la sala desde el celular y no puedo prender la cámara. No pasa nada, no hay ningún problema. Gracias. ¿Listos? Sale. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Que estén muy bien. Gracias, Hola, profe. profe. Igualmente, Gracias, profe. gracias. Adiós, Ceci. Adiós.